fibroso, cuyas extremidades se insertan en los rebordes cartilaginosos o, o a cierta distancia de ellos, cubriéndolos con sus fibras. Pues cubren porciones más o menos extensas y no articulares de los huesos. La cápsula articular está reforzada por formaciones fibrosas llamadas ligamentos. De estos, unos forman cuerpo con ella simulando engrosamientos capsulares. Sí, mi puntero, ¿no? Sí. Bueno, ahí están los ligamentos, formando cuerpo con ella, simulando engrosamientos capsulares, mientras que otros son independientes y solo en en sus inserciones tienen relaciones íntimas con la cápsula. Se llaman ligamentos activos a unos músculos periarticulares que también contribuyen a mantener unidas las superficies articulares. Bueno, pues también tenemos que la cápsula articular está recubierta interiormente por una membrana que secreta un líquido viscoso y transparente que a veces hace de lubricante facilitando los movimientos articulares. Esta membrana es la membrana sinovial y el líquido viscoso se llama sinovia. Okay. En muchas articulaciones de la cara interna de la sinovial se desprenden unas salientes formadas por adiposas muy vascularizadas. Estas prolongaciones constituyen las franjas sinoviales que sirven para rellenar los espacios que se producen entre las superficies articulares durante ciertos movimientos. Quise buscar una imagen de esto para explicarlo y pues que se diera a entender más, pero pues no encontré y no, se me dificultó. Y pues también tenemos que de la sinovial emanan también prolongaciones hacia el exterior, las cuales van con frecuencia a colocarse debajo de los tendones periarticulares y así favoreciendo su movimiento. Y pues bueno, las articulaciones de artrosis se clasifican en relación con la forma de las superficies que las constituyen y pues se dividen en 7. En artrosis, las superficies articulares, la cabeza y cavidad son en forma esferoidal. Un ejemplo de estas son la escápula humeral y el coxo femoral. Aquí se puede ver pues que está en forma esferoidal, las dos. Después tenemos las condíleas, que las superficies articulares, una cóncava y una convexa, forma esferoidal. Un ejemplo es la articulación temporomaxilar. Aquí. Dime otra que ya vimos. Eh, no se me viene a la mente. La radio. La radio humeral, ¿será? Eso. Perfecto. Bueno, después tenemos la articulación por encaje recíproco en silla de montar. Esta superficie articular, bueno, la superficie articular cóncava y convexa de un hueso se adapta a la superficie convexa y cóncava del otro. Un ejemplo es la articulación esternoclavicular. Aquí se puede ver. Y después tenemos la articulación troclear. Una superficie tiene forma de polea en cuya garganta pues encaja la cresta de la otra. Un ejemplo es la articulación cubital. Aquí está de que, disculpa, de que no, de que el húmero encaja en la gran cavidad sigmoidea, ¿no? Después está la trocoides, que las superficies articulares son semejantes
Son segmentos de un cilindro, uno convexo y otro cóncavo. Un ejemplo de este es la articulación radiocubital superior. Aquí se puede ver. Pues se encuentra en la pequeña cavidad sigmoidea del cúbito. Y, y en esta imagen puedes ver lo que no vemos aquí de frente. Esta es de las anteriores, la troclear o trocleartrosis, donde tiene forma de polea. Y aquí en esta parte media, aquí, ya, va del cúbito una cresta vertical que tiene en la cara anterior. ¿Sí? Sí, El cúbito, si lo viéramos de frente, tendría más o menos esta, la gran cavidad sigmoidea. Y acuérdate que vimos que en la parte media tenía una cresta vertical que dividía en dos superficies, una interna y otra externa, que corresponden a estas. ¿Sí? sí, doctor. Entonces esta es de las anterior, que es la troclear o trocleartrosis. Esta que me estás mencionando, esta es la trocoides, cuando es segmento de un cilindro como este en una cavidad. ¿Sí? Y este es convexo y aquí es cóncavo en la pequeña cavidad sigmoidea del cúbito. Y entonces esta articulación es la articulación radio cubital superior. ¿De acuerdo? Continúa, por favor. Okay. Después tenemos la semitrocoides, en las que el medio cilindro convexo de una se articula con el medio cilíndrico cóncavo. Un ejemplo es la articulación astragalocalcánea, que es esta. La verdad no encontré muchas imágenes y no supe cómo puede dar a entender esto mejor. Hay otro ejemplo más fácil. El, las de las vértebras lumbares, ¿no? ¿Qué características tiene? Ya las vimos. Eh, no recuerdo bien, doctor. Las vértebras lumbares, sus apófisis articulares, dice que son casi verticales. ¿Sí? Sí, Y acuérdate que luego estas serían las superiores y, y se articulan con las inferiores de la que está acá arriba. ¿Sí? Sería una vértebra lumbar y aquí estaría la otra. Y pues aquí estarían las apófisis articulares inferiores. Y pues aquí embonarían, y como son segmentos de un cilindro, pues son de este tipo de articulación, que son las semitrocoides. Y la que está aquí, cuando veamos huesos del pie, vamos a encontrar que este, que es el astrágalo, tiene dos superficies que corresponden a otras dos que están aquí. ¿Sí? Y esta articulación es semitrocoide. ok. Mira, es Mm, más, aquí está.
¿sí? Este es el calcáneo, ¿sí? Visto por arriba. Aquí está el pie. Y entonces esta es una superficie articular. Y acá está la otra. Este, en la cara superior, esto que estamos viendo aquí, esto, es esto de acá. Pero aquí tiene una superficie para articularse con este, ¿sí? Y este es la articulación astrágalo-calcáneo. Ok, ok. Bien, ¿qué otra? ¿Mande? Perdón. ¿Más? Bueno, sería la articulación atro, artrodias, que pues en esta las superficies articulares son más o menos planas y se deslizan una sobre la otra. Ejemplos son las articulaciones del carpo y del tarso. Aquí pues sería la articulación. Después tenemos el segundo tipo de articulación, que son las anfiartrosis. Estas son articulaciones poco móviles y se dividen en dos grupos: las anfiartrosis verdaderas y las sínfisis. Las anfiartrosis verdaderas tienen superficies articulares planas o ligeramente cóncavas unidas por ligamentos periféricos. Se caracterizan por la presencia de fibrocartílago interarticular, el cual se adapta a las superficies articulares y se adhiere íntimamente a ellas. Un ejemplo son las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Si, si entiendo bien, estos son los ligamentos, digo, mm, sí, los ligamentos periféricos. No veo el puntero. Estas. Después tenemos la sínfisis, que presentan los mismos elementos que los anteriores y en lo único que difieren son que en el fibrocartílago interarticular llevan en su centro una cavidad más o menos amplia. Estos son como intermedios, es como una articulación intermedia entre la articulación anfiartrosis y y la diartrosis. Un ejemplo es la articulación sacroiliaca, que sería esta encerrada en rojo. Pues este. ¿Continúo? Ah, ya. A ver, las articulaciones que se llaman anfiartrosis, ¿sí? También les llaman sínfisis, ¿sí? Y estas se pueden clasificar en anfiartrosis verdaderas o también se les llama a estas diartroanfiartrosis o sínfisis, ¿sí? Sí, Héctor. Aquí en estas, lo particular es que tienen un cartílago que rellena una superficie y ejemplo de estas, sí, también se les llama anfiartrosis verdadera. Son las articulaciones que están en la columna vertebral. Estos son los famosos meniscos o discos intervertebrales. Aquí es donde se presentan las famosas hernias de disco.
Este es un corte vertical o sagital, y así es como vemos los cuerpos de las vértebras, dos, tres vértebras, y entre ellas vemos este núcleo gelatinoso que es el menisco intervertebral, como lo señala aquí. Estos ligamentos, bueno, pues es uno anterior y otro posterior, que nos ayudan a mantener la articulación en su lugar. ¿Sí? A estas se les llaman anfiartrosis verdaderas. Y las diartroanfiartrosis o sínfisis son aquellas que hay un espacio entre las articulaciones, como son estas, y el ejemplo típico es la articulación sacroiliaca, esta, y la sínfisis del pubis. O sea, este es el pubis de un lado, este del otro, cuando se forma la pelvis, que vamos a ver más adelante cuando veamos los huesos del miembro inferior. Bien, ¿qué más? Bueno, pues continuamos con el tercer tipo de articulaciones, que son las sinartrosis. Estas son articulaciones inmóviles cuyas superficies articulares están unidas entre sí por tejido fibroso, interarticular o por tejido cartilaginoso. Las que están unidas por tejido fibroso también se les llama sin fibrosis, y las que están por tejido cartilaginoso se les puede llamar sincondrosis. Las, las sin fibrosis se encuentran en lugares donde los huesos se han desarrollado a expensas de tejido fibroso conjuntivo, y se distinguen diversas clases de su configuración. Se encuentran bueno, pues aquí los separé como si fueran suturas, y pues la primera clasificación son las dentadas, son las suturas dentadas, los que tienen superficies articulares formadas por bordes dentados que engranan perfectamente entre sí. Estas dentadas puede ser como en la sutura biparietal. Esto es una imagen de estas, que tiene así como dientes. Después las suturas escamosas poseen superficies articulares biseladas en sentido contrario. Aquí está la imagen. Se puede ver como pues una va a un sentido contrario y se encajan. Después está la sutura armónica, que son superficies lisas y que están en contacto directo una con la otra. Aquí se encuentra un ejemplo de la sutura armónica, pues son las articulaciones de los huesos de la nariz entre sí. Después tenemos las esquindilesis, que son una de las superficies, es un ángulo diedro donde encaja la otra, que la otra tiene forma de cresta o forma afilada. Aquí se puede ver el ángulo diedro y la otra superficie que tiene forma de cresta. Este hueso, este hueso de ángulo diedro, es un hueso que se llama Vomer, ¿sí? Y esta superficie aquí en el cuerpo, en la cara inferior del cuerpo del esfenoides, encaja aquí y nos forma este conducto que se llama canal esfenovomerano medio. Ese lo vamos a ver también más adelante. Pero este es un tipo de articulación que se llama esquindilesis. Bien. Después, pues otro tipo de articulación, ya no estoy muy seguro si entra en las suturas, pero se llama gónfosis. Esta, Gonfos. ¿mande? Sí, la gónfosis.
Sí, pues esta clase de articulación en una de las superficies es más o menos cónica y encaja de manera de clavo en una cavidad adecuada. Aquí está, pues un ejemplo. Es, pues sí, está muy clara la imagen. Después, por último, tenemos la sincondrosis. Las sincondrosis poseen superficies articulares unidas entre sí por un cartílago que se adhiere íntimamente a las dos piezas y se confunde en su periferia con el pericondrio, en la cual a su vez se continúa con el periostio. Un ejemplo de la sincondrosis es la articulación del cuerpo del esfenoides con la apífisis visceral del occipital. Y entonces aquí este tipo de articulación es en la cara anterior del cuerpo del esfenoides, que es este, se une con una superficie que se llama apófisis basilar del occipital, ¿sí? Como es cartílago en edad temprana, luego esto sella o solda o suelda firmemente que ya no es fácil separarlos. Allí en su libro de anatomía viene una técnica para separar los huesos de la cabeza del cráneo. Y una de las recomendaciones que se hacen para separar estos es que llenemos el cráneo de grano, hablamos de frijol o maíz, tapemos los orificios que tiene, ¿sí? Humedecemos esos granos y al estar germinando, la presión que se ejerce hace que todos los huesos se separen del cráneo, excepto estos dos. Para separarlos aquí tendríamos que usar una sierra para poder separar estos dos huesos. ¿Sí? Si lo consultan ahí en su libro o ya lo vieron, en el libro de Quirós, es cuando viene la preparación del esqueleto, que tiene toda una técnica por ahí, si lo quieren checar o la quieren ver. Bien, ¿tienes algo más? Pues de articulaciones, creo que hasta ahí quedan lo que serían las generalidades. En el libro Sí, venía una cosa más, que sí. son las cisarcosis. Ujú. En el libro decía pues que son espacios circulares de deslizamiento que permiten movimientos a grupos musculares. Este, pero esto es más una duda que pues que en sí exponerles a ustedes. ¿Qué serían estas en sí, doctor? Porque en el libro no me queda tan claro. A ver, aquí está muy claro, dice, son espacios circulares de deslizamiento que permiten movimientos a grupos musculares y órganos, ¿sí? Como el espacio interceratorácico. ¿Ese dónde está? En la parte de la espalda. Es cuando separas tus brazos, ¿sí? Ujú. Y los juntas. El otro es, ahí mismo está el intercerrato escapular, pero este está entre el hueso, o sea, la escápula, y los músculos serratos, que vimos cómo se insertaban en la parte posterior. Y el otro espacio es el interpec, en la parte anterior con el pectoral, cuando separan los brazos, ¿sí? Esos son los movimientos que más que articulaciones sirven para desplazar los músculos en esta parte, ¿sí? Ok, doctor. Es como si abrieras tus brazos. Con esos movimientos, ahí están esos tres espacios. El que está entre los dos pectorales, el que está entre los serratos y la escápula, que es el hueso, y la otra que es en la parte de los serratos con el tórax, ¿sí? Pero son unos, le llaman disarcosis, pero realmente más que una articulación,
son espacios de desplazamiento. ¿Sí? Otros Ok, dicen que le llaman como espacios celulares de deslizamiento, no circulares, sino espacios celulares de deslizamiento que permiten esos movimientos. Ahí donde tienes tú una parte de circulares, ¿sí? Son celulares, ¿sí? A ver, en esta parte, ¿sí? A ver, regrésame las diapositivas, las primeras, yo te digo en cuánto te detengas, por favor. ok. A Dale, ver, voy. ahí Es está. que ya llegué para acá, entonces voy para... Bien. No, no, anterior. Ah, ok. ¿Está? Sí. A ver, ya vimos nosotros la clasificación de las articulaciones, ¿sí? Son articulaciones que vamos a señalarlas así, unas que se mueven, otras que casi no se mueven y otras que no se mueven, ¿sí? Entonces, de las articulaciones que nos dan problemas, realmente son las articulaciones que se mueven, que son ¿cuál les dijiste? Las de artrosis, ¿sí? Las que se caracterizan por tener un cartílago, ¿sí? Esto está, a ver, dale otra articulación, dale otra imagen, aquí. Por ejemplo, estas articulaciones, las de artrosis, se caracterizan porque tienen unas superficies articulares que están cubiertas de cartílago hialino, ¿sí? Es un cartílago que está en las dos superficies, ¿sí? Bien, entonces las diartrosis, que son las articulaciones que se mueven, ¿sí? Se clasifican también, como tú dijiste, en siete grupos, de acuerdo a las características de cómo es su superficie articular. Y en esas, pues tenemos la cenartrosis, que son las que tienen una superficie semiesférica o parte de una esfera, como es la escápulo humeral, la articulación escápulo humeral o la articulación coxo del coxal, del ilíaco femoral. Es el ejemplo típico de estas articulaciones. Luego, las condilias, las que tienen una superficie que es un cóndilo. Este es el cóndilo del maxilar inferior, que es este. Y aquí hay una superficie elíptica, una superficie cóncava, donde se embona esta articulación y se llama condyle. Esta es la articulación temporo, porque esta superficie está en el temporal, y este es temporo maxilar, porque esto está en la parte inferior en el maxilar. Y este es cuando nos duele por ahí, en un lado de la mandíbula, cuando abrimos de más, sobre todo hay lesiones a veces. Esta articulación se lesiona, sobre todo cuando hacemos esos bostezos amplios y prolongados. Ahí a veces se tapa esta articulación. ¿Sí? Bien, la siguiente. Esta habíamos hablado de por encaje recíproco en silla de montar. Pues dijimos que hay que una parte es una superficie es cóncava y otra es convexa, ¿sí? Es como si agarráramos
la- el dedo pulgar y el índice de una mano con el otro y los enlazamos. Entonces ahí una superficie es cóncava y otra convexa y así. Y el ejemplo típico es la articulación externa del esternón con la clavícula. Se llama esternoclavícula. Luego la troclear, con las dos superficies, una en forma de polea y otra que tiene una garganta, polea, y la garganta que va aquí, que se embona. Esta es una de la troclear. La trocoide es un segmento de cilindro, aquí está, que se embona con otra parte cóncava y nos da la trocoide. Esta es una condilia. Acuérdense que este es el cóndilo del húmero y se articula con la cúpula del radio. Esta. Pero por ser cóndilo, pues es de las condilias. Lo siguiente, las semitrocoides, ya dijimos, articulación, astragalopercáneo, es una, y la otra es entre las vértebras, sobre todo de las vértebras lumbares, que sus superficies articulares son casi verticales. Y esta se llama semitrocoide. Y por último, las artrodias. Estas generalmente las encontramos en la mano y en el pie, porque tienen una superficie plana generalmente, y estas son movimientos de deslizamiento. Se deslizan hacia adelante, hacia atrás, hacia afuera o hacia adentro. Y estos movimientos son las artroides, de las articulaciones de las artroides. ¿Alguna más que venga por ahí? De las de artrosis, no. ¿No? Bien. Pues las otras son las que casi no se mueven, ¿sí? Como cuáles casi no se mueven. Dale hacia adelante, por favor. ¿Sí? Aquí está. Estas tienen poco movimiento. Entonces, estas articulaciones se les conoce como sínfisis, ¿sí? Y hay una que son las anfiartrosis verdaderas y las diartoanfiartrosis o sínfisis propiamente. En estas tenemos la columna vertebral, que dijimos tiene movimientos, pero son leves, no son muy amplios. Y aquí, pues esto está más unido a través del cartílago. Y los ejemplos, la sacroiliaca y la otra que es en la parte anterior, que es la sínfisis del pie. ¿Sí? Y por último, pues las que no se mueven, y verán, estas están aquí, entre los dos parietales. Esta es entre el temporal y el occipital, escamosa. Esta, la armónica, es en los huesos propios de la nariz. Esta está entre el occipital, perdón, entre lo que corresponde a la cara inferior del cuerpo del esfenoide, con el bómer, que luego vamos a ver, y la gónfosis, que es una cavidad donde van encajados los dientes. Y estas pues son articulaciones que no se mueven, que no nos dan problemas de que se salgan de su lugar, que se vayan para un lado, para el otro, etcétera. Y pues son porque no tienen mucho movimiento. ¿Cuándo es cuando tenemos problemas? Pues cuando el traumatismo que tenemos por aquí, que hace que esto se rompa, igual, o cuando se fractura el hueso propio de la nariz, o cuando tenemos una fractura de la base del cráneo, o cuando se rompe el diente o se saca un diente, que también hay cuando tenemos problemas. De ahí en más, no es muy común tener problemas en este tipo de artículos. ¿Sí? Bien. Entonces, de las que nosotros vamos a ver,
que son las que tenemos movimiento, pues vamos a ver ahí la primera, que es la de la escápula o la escápula húmera. ¿Sí? ¿Te regresa, por favor? Otra diapositiva. Sí, doctor, deje. Es que no se cambia. ¿No? Ah, ya. Ahí, ahí, ahí. Entonces, de las que se mueven, nosotros vamos a ver el día de mañana, vamos a ver esta, que se llama la articulación escápulo-húmera.